Bienvenidos amigos a este subprograma La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día. Hoy empezando una nueva semana y ya casi por terminar el mes de julio. Hoy día estamos lunes, ¿no? Lunes 21 de julio. ¿Y qué tal? ¿Cómo la han pasado? De verdad que han estado felices con las ofertas de la semana pasada, ¿no? Muy bien, nosotros también contentos de poder servir, de poder ayudar, y definitivamente nos ayudamos y nos damos la mano porque yo también me beneficio. Así de que, bueno, todos contentos, todos jugando a la ronda y a seguir para adelante. Yo siempre estoy diciendo la fecha para que nosotros podamos ir más o menos ya calibrándonos y dándonos cuenta de cómo es que estamos evolucionando, cómo es que estamos avanzando, si es que lo estamos haciendo o no, o si estamos estacionados y parados, o si estamos de verdad en camino y en ruta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos insistiendo con esto desde todo este año, ¿no? Desde diciembre. Así que, bueno, ya se supone de que uno ya, con todos los temas que estamos dando, uno ya debe de tener una idea básica, más clara, concreta y concisa de lo que es la vida en sí y la forma en que uno va a poder adquirir sus bienes y adquirir la abundancia y hacer de que este mundo se convierta en tu propio paraíso, ¿no? Porque el paraíso, así como es un lugar geográfico, también es un estado de conciencia superior, ¿no? Porque una cosa es la mente, ya lo hemos explicado, y otra cosa es la conciencia. Y nosotros decimos, pues, la mente es el poder. Sí, la mente es el poder, pero hay que entender de que es el intermediario del poder, porque es la conciencia la que tiene todo ese poder. En fin, entonces hoy día quiero explicar algo más para que nosotros estemos más claros, entendamos así más tranquilos cómo es este asunto del camino amarillo, del conocimiento, de la evolución de la conciencia, de la abundancia, de cómo es que nosotros podemos hacer que nuestra vida tenga una hoja de ruta y que esta hoja de ruta no se tarde mucho y poder obtener todo lo que deseamos, ¿no? Nuestros anhelos, nuestras intenciones, nuestros deseos. ¿Cómo vamos a obtener? Porque ya sabemos y ya hemos estudiado que tenemos que tener cierto tipo de ambiciones equilibradas. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos que pedir para nosotros y tenemos que pedir para los demás. Tenemos que pedir para nuestro cuerpo y tenemos que pedir para nuestra alma. Eso beneficia al espíritu y esa es la idea. Acuérdense que nosotros estamos acá para adquirir conciencia y eso no significa de que eso lo vamos a encontrar en la decrepitud, en la enfermedad o en la pobreza. No. Uno tiene que ir entendiendo de que uno tiene que ir progresando en todos los ámbitos. Ya siempre hemos estado haciéndoles recordar de que tenemos que tener la percepción de que el alma está en la sangre y gracias al alma es que el cuerpo físico pues está vivo por ahora. El que lo comanda y el que lo gobierna es el alma. Si no tuviéramos el alma dentro, pues simplemente el cuerpo no
no existiría, no tendría ningún sentido. Hay que acordarnos de que el cuerpo físico es uno de los trajes de bodas y es el templo, es principalísimo para nosotros. Pero no podemos olvidar que quien comanda, quien guía, el chofer, ¿no?, del vehículo es el alma. Entonces el alma también tiene hambre. El alma también tiene sus propias necesidades y entonces quien lo guía es el espíritu. El espíritu es el Padre que está en secreto. Eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo, ¿no? Entonces a eso es lo que yo llamo equilibrio. Indudablemente nosotros tenemos que desear bienes materiales. Es más, los maestros nos conminan a comprarnos casa, a vestirnos bien, a andar bien acicalados, darle estudios para que tengan su propia manutención, nuestros hijos y todo lo demás. Entonces, definitivamente no está mal que uno tenga este tipo de anhelos materiales. Eso indiscutiblemente, ¿no? Pero solamente tener, ahí viene la discrepancia y ahí viene la desarmonía y el problema, ¿no? Solamente desear tener cosas, ahí está mal. Ahí es donde las cosas se nos complican. ¿Por qué? Porque la idea de conseguir algo tiene que venir acompañada con las experiencias en el camino. Y esas experiencias tienen que ser buenas. Vamos a pasar por etapas de resistencia, vamos a pasar seguramente por algún tipo de problemas que se nos complica, pero mucha gente dice, no me gustan los problemas y lo deja por las buenas, y así tampoco es. Cuando se presenta la resistencia, uno tiene que ir por todos los medios, luchar. A ver, me voy por aquí, no, voy a probar por acá, ya voy a hacer este otro. Ya, cuando hiciste todo lo que estaba en tu capacidad, y ya ahí recién tú puedes decir, ay, caramba, he hecho todo lo posible, pero hasta aquí nomás quedo. Ya mejor no insisto. ¿Y no te ha pasado de que cuando ya tú haces eso, simplemente las cosas cambian, mejoran en tu vida y comienzas a obtener beneficios? ¿Por qué? Porque gracias a esa resistencia que uno lo ve feo, gracias a ese problema que uno lo ve horrible, es que uno va adquiriendo cierto tipo de experiencias. Y esas experiencias son las que cuentan para el espíritu. Y evidentemente son las que le convienen al alma. Y entonces viene el premio, y entonces viene la abundancia, y viene entonces la alegría de conseguir. Entonces todas las cosas comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque enfrentaste a la resistencia, y en lo que enfrentaste a la resistencia, obtuviste cierto tipo de experiencia, de conocimiento, y por ahí un despertar pequeño, ligero de la conciencia. Eso es un beneficio para el alma y para el espíritu, y eso es lo que ellos persiguen. Entonces de ahí viene una compensación hacia todo lo que es material. Entonces, pero hay gente que a la primera nomás, ay, no se puede, o es muy difícil, ya tengo la intención, pero no hago nada. Ahí es donde comienzan los problemas. Esa dejadez, esa pereza, y dice, no me funcionó, no, eso no es real, o eso no, es porque no hiciste un esfuerzo. Después viene la inercia, pero ya hemos hablado de lo que es la inercia, ¿no? La inercia viene después de un gran esfuerzo. La inercia no puede venirte, la inercia es un movimiento constante, que por ejemplo a lo que me refiero es tú comienzas un negocio, te esfuerzas mucho y ya ha pasado ya una cantidad de meses o de años, después de ese esfuerzo, ese negocio fluye solito, ya no necesitas esforzarte, ya comienzas a delegar responsabilidades y el negocio fluye, el negocio te da, llena tu billetera, tienes plata y tú ya haces el mínimo esfuerzo, pero ese mínimo esfuerzo es la inercia. Pero esa inercia tiene que ver con que en un principio hiciste un gran esfuerzo y en ese gran esfuerzo experimentaste, conociste, te enfrentaste a esa resistencia de buena gana. Por eso es que a eso se refiere la Biblia cuando dice no resistáis el mal. No significa de que, oye, yo te haces enfermo y te voy a dar más
y te vas a empeorar. A ese tipo de caos y de no resistáis el mal, eso no, hay que verlo del lado educativo, del lado que nos conviene, del lado que nos interesa. Eso es no resistáis el mal. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver, que uno tiene que enfrentarse ante esa resistencia. Porque cuando tú tienes un deseo, de todas maneras, automáticamente, ese mismo segundo que nace tu deseo y que tú ya estás planificando qué hacer, al toque nomás ya nació su propia resistencia. Y esa resistencia, ¿por qué? Porque es una ley. Porque Dios es malo, porque es sádico, porque no, o Dios no existe, porque si no me haría el milagro. No. No es así. Entonces eso es para que ellos también se cobren y obtengan sus necesidades, sus alimentos, sus beneficios. Para eso es. Entonces aquí no es que la cosa va a ser fácil y suave en un principio, porque en un principio va a ser duro, pero después va a ser lo más suave del mundo, y lo más hermoso de la historia es que eso ya por años se maneja solo. Y tú ya te puedes dedicar a hacer otro tipo de cosas que vas a hacer que nazca otro tipo de resistencia, y así vas a hacer de que con la fuerza que tú le vas a dar, vas a hacer que aparezca otro tipo de inercia, y así sucesivamente. Vas creando poderes, dones, virtudes, lo que dice la Biblia, los talentos. ¿Ves? Entonces uno no tiene por qué estar pensando de que yo decreté y me va a venir fácil. No, quítate esas cosas de la cabeza. Siempre va a haber resistencia, va a haber un grado de dificultad. Y si tú te metes a luchar contra esa resistencia, contra ese grado de dificultad, vas a poder obtener el premio, y no solamente te va a durar, toma un premio y mañana se te acaba. No, eso te dura toda la vida. Es como cuando yo les contaba cómo es que uno se hace el trabajo de la imaginación. Y entonces, por decir, siempre yo les contaba esto, ¿no? Nos íbamos a Miraflores con mi familia a comer a un lugar que nos gustaba el pescado, ¿no? Cómo preparan el pescado ahí. Y entonces, como había tanta gente, el estacionamiento era muy, muy pesado para encontrar. Entonces bajaba la familia primero y yo tenía que estar buscando después dónde estacionarme y todo. Hasta que lo hice fácil, ¿no? Comencé a usar la imaginación. Y entonces a encontrarme en ese momento, y yo me imaginaba que en el hoy ya había un espacio vacío para mí. Entonces, antes de ir, yo me entrenaba para encontrar un espacio vacío para estacionarme. Y efectivamente, yo llegaba, salía una camioneta, entraba la mía, y ya todo el mundo a comer sin dificultad. Y así, cada que iba a este sitio donde teníamos esos problemas, lo visualizaba y funcionaba. Llegaba un momento en que ya me olvidaba, y cuando ya me olvidaba, me di cuenta de otra ley, de que ya se vuelve automático y comienzan a salir los carros y uno puede estacionarse tranquilamente. Se vuelve automático, ya, esa es la inercia. A eso me refiero yo, que no es que toda tu vida te vas a estar dedicando a una sola cosa, tampoco tendría sentido. Y entonces ese esfuerzo que tú has hecho en un principio, eso te va a ayudar para siempre. Y después vas a querer otra cosa. Y después vas a querer otra cosa. Y así sucesivamente. Eso es lo que yo quiero que entiendas. ¿Ya? Pero se escucha muy lindo, se escucha muy bonito. Entonces hoy día yo quiero tocar un tema importante para que uno pueda descubrir más con ejemplos y con situaciones lo que es la meditación y cómo te sirve, ¿no? Ya te dije la semana pasada cómo es que hasta un familiar me separaba la parte de la meditación como si fuera una especie de oración dedicada a Dios, y que nada tenía que ver con el movimiento de la materia, y él estaba bien perdido, porque eso no es así. Creen que se separa la materia con lo que es Dios, y es todo lo contrario, ¿ya? Entonces, ahora, antes del tema, ya te hice el preámbulo, te quiero decir en dónde nos vas a encontrar, ¿no? Productos Naturales Pirámide, lo vas a encontrar en Girón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313.
13 y al 940-150-343. 940-150-343. Ya sabes que nuestra atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, Jirón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Está a una cuadra de Javier Prado, a una cuadra también de Wong de Camacho, ¿no? Y listo, ahí vas a poder llegar con suma tranquilidad. Bien, ahora bien, vamos a continuar con nuestro tema, porque ya les he estado mencionando cómo es este asunto de la meditación, para qué nos puede servir, y es que no solamente es encontrarnos con Dios, no solamente es conversar con Dios, que también es algo maravilloso, fantástico para nuestras vidas, sino de que te sirve para otras cosas más. Esa es la lámpara de Aladino, esa es la lámpara del genio maravilloso, ¿no? Suena muy lindo, suena muy bonito, los resultados finales, pero uno tiene que ir entendiendo cómo es que hay cierto tipo de disciplina para poder trabajar a la mente para que la conciencia salga, que ese es el genio al que se refiere pues Aladino. Entonces tengo que volver a explicar que la mente, que también es divina, es creadora. Ya te he dicho, te lo vuelvo a repetir, que es la conciencia la que le confiere los poderes. Entonces la mente ha creado cierto tipo de elementos psíquicos que no nos convienen. Ya, que bueno, entonces esos elementos psíquicos envuelven a cierto tipo de velocidad a la mente, y a la vez, como no dejan salir a la mente de una forma adecuada, está embutido ahí la mente, ahí tampoco no permiten sacar y hacerse una manifestación total acerca de la conciencia. ¿Por qué? Por la velocidad de esos elementos psíquicos que no nos permiten ver la realidad. Por eso es que en la Biblia comienzan a decir: la verdad os hará libres, que quiere decir que todavía no lo somos. Entonces, esa verdad que está velada es por estos elementos psíquicos, y porque nosotros pues no hemos sabido utilizar bien la mente para frotar la lámpara de Aladino. Entonces como ya sabemos más o menos a qué nos referimos con velado, entonces la humanidad en muchos momentos de la historia ha querido deshacerse de esos elementos psíquicos que se llaman yoes, defectos, egos, llámalo como quieras. La humanidad en el Oriente, sobre todo, ha querido deshacerse de ellos para poder adquirir esa luz, ese estado búdico, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, cuando tú despiertas eso, amaneces con la abundancia. No me voy a cansar de repetirlo así, algunas personas lo sepan y se aburran con la repetición, no, porque hay otras personas que no saben y tengo que repetirlo. Entonces, cuando uno va despertando, sale ese genio maravilloso. ¿Y por qué no despierta? Por estas entidades psíquicas, creaciones nuestras. A eso se le llama el diablo, a eso se le llama Satanás. No es que el diablo o Satanás esté en el mundo de los infiernos y de ahí manda a su gente y nos hacen la vida imposible. No, eso es mentira, eso es falso, es una creación mental. Precisamente esa creación las hacen estas entidades psíquicas nuestras, ¿ya? Entonces, basándonos en eso, ya los que saben querían la meditación. ¿Qué es meditación? No pensar. Y cuando uno no piensa, hace que la mente y la conciencia se disparen, que la mente quede libre de estos captores psíquicos y la conciencia se dispara. ¿Y cómo es esto de que quede libre? ¿Cómo es? Porque siempre yo les he estado diciendo que cuando uno hace un desdoblamiento astral, cuando uno hace una visualización, cuando uno hace una meditación, necesitas tener tu mente en blanco. Entonces se nos hace difícil tener la mente en blanco para poder lograr ese estado de conciencia superior.
ese escape de la conciencia no por la mente, porque la mente, entre comillas, es inocente, muy entre comillas, porque también tiene parte de complicidad. Y entonces, pero quien tiene la culpa en esto, vienen a ser a esos elementos psíquicos. Y siempre he repetido que esas creaciones nuestras comen todos los días. Comen de nuestras partes sexuales, comen de nuestros errores, comen del llanto, del dolor, del sufrimiento. Por eso es que a ellos les encanta, les gusta que nosotros nos desviemos del camino. Y entonces ahí viene una depresión, por ejemplo, o viene miedo, y entonces de eso se alimentan. Eso es energía para ellos. ¿Ves? Entonces cuando uno tiene la mente en blanco, no hay mente, no hay emoción. ¿Me entiendes? No hay mente, no hay emoción. Uno es la parte eléctrica y el otro es la parte magnética. Y ya hemos hablado que lo electromagnético forma un tercer factor que es la abundancia. O puede formar un tercer factor que es la enfermedad. O puede formar un tercer factor que viene a ser el cumplimiento de todos tus deseos. O puede ser el tercer factor, ¿no? Si es que lo llevas mal, de que comienzas a crear más defectos. ¿Entiendes? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros estamos hechos para ser creadores y somos creadores constantes. Pero si es que nosotros llevamos mal este asunto de electromagnético, entonces los únicos que se van a beneficiar son estos elementos psíquicos y no nosotros como cuerpo y como alma. Esto quiero que quede bien claro, no me importa ser redundante, no me interesa, porque yo lo estoy aclarando para las personas que no lo han entendido y para los nuevos que me están escuchando. Entonces, eso es importantísimo, es vital contra quién estamos luchando, porque la ciencia nos dice la mente es la más maravillosa y todo. Nadie te puede discutir eso, ya te he dicho que es el intermediario, no es el poder en sí, ¿no? Pero a la vez, él es el que se encarga de nuestras desgracias, si los dejamos sueltos, si no sabemos vivir. Ayer estaba conversando con un tío que él, bueno, tiene sus ideas, tiene 81 años y él está muy bien, ¿no? Muy bien está. Y él me decía, y entonces yo, ¿por qué todos los de mi promoción ya se murieron y yo sigo bien? Yo le digo, es que tío, tú eres de risa fácil. Tú todo lo ves broma y de todo te ríes. Entonces eso te va creando reacciones químicas que hace de que tu sistema inmunológico trabaje bien. Él no está achacoso, no está que se dobla, no está que le duele nada. Normal. No, una persona normal a esa edad. Entonces, a ese tipo de vida me refiero yo. Él inventa su alegría. No necesita ningún estímulo de otras personas. Eso es fundamental, eso es importantísimo. Es vital ir entendiendo el tipo de percepción que tenemos nosotros que manejar. Y como te decía, bueno, entonces por todos lados siempre hemos estado escuchando de que hay personas que tratan de hacer su meditación, que tratan de dejar la mente en blanco para que haya un dominio sobre sí mismo. Entonces, por ejemplo, hay algunas personas que practican la danza de los derviches. Uno lo ve y el que no sabe lo ve como si fueran locos, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es la danza de los derviches? Los derviches eran los gitanos de hace muchísimos años. Entonces esos gitanos conocían, porque los gitanos eran que se iban para un lado, después se iban para el otro lado y después se iban para el otro lado y entonces no tenían un lugar fijo y vivían de una manera, pues wow, ¿no? De una buena manera. Pero la gente no entiende porque le dicen gitano, eres un gitano, estás aquí, después en otro lado estás allá, o piensas de una manera y mañana piensas de otra manera. No, los verdaderos gitanos, porque todo se degenera, los verdaderos gitanos tenían poderes. Y entonces podían ir donde sea a dar sus conocimientos, que muchas veces lo hacían dentro de su propio grupo, eso sí es verdad, ¿no? Pero también daban ese conocimiento. Y en todos lados donde iban, no eran ladrones. Porque ahora cuando uno ve la película, un gitano es un ladrón. No, eso no. Ellos creaban sus propios bienes. Porque ellos sabían perfectamente que con un estado meditativo, la abundancia los iba a perseguir a donde sea. Entonces, estos señores eran los derviches.
Y ellos tenían una danza que les ponían unos bongos y tenían unos tipos de flautas. Y entonces el que veía exteriormente lo veía, ¿qué tipo de danza es esto? Esta gente está loca. Porque no tenía ni ton ni son. No tenía un sentido de alegría, rítmica, ni nada. Cierto tipo de ritmo, pero no a como nosotros estamos acostumbrados. Y entonces, ¿qué sucedía? ¿Cómo lo hacían? Que hacían, primero comenzaban con sus pies, con la música como si fuera de una marcha militar, y con los pies comenzaban a, como decir, sobre el mismo sitio, comenzaban a marchar. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Comenzaban a marchar sobre el mismo sitio. Después agarraban su cabeza y 1, 2, 1, 2, las piernas, ya, la cabeza giraba para la izquierda, giraba para la derecha. Giraba para la izquierda, giraba para la derecha. 1, 2, 1, 2, los pies, las piernas. Y entonces ya de ahí venían los brazos. Ya, los brazos eran, corre para la izquierda, los dos, corre para la derecha. Los dos, corre para la izquierda. Entonces estaban con las piernas marchando, con la cabeza izquierda, derecha, y los brazos derecha, izquierda, al revés. Todo al revés. Y entonces uno, el que veía, el que expectaba eso, decía, ¿esto qué tiene de gracioso? ¿Esto qué tiene de artístico? Efectivamente, parecía que no había arte ahí. Parecía que no había arte, pero era mejor de lo que ellos esperaban o de lo que ellos suponían. No sabían nada. Y entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo estos derviches con sus danzas? Lo único que estaban haciendo era utilizar a su cuerpo para que la mente no pudiera utilizarlo. Para que la mente no pudiera utilizar a su cuerpo. Y ellos, por intermedio de su fuerza de voluntad, hacían esa danza. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y la mente decía, oye, ya no hagas esto, vamos a hacer este otro. No, y ellos no le obedecían a la mente. No, mente, silencio, callado. Y ellos seguían marchando, izquierda, derecha, la cabeza, brazos, los brazos y las manos, derecha, izquierda, seguían en ese supuesto ritmo. Y llegaba el momento, por poner un ejemplo, a los 30 minutos paraban. ¿Por qué paraban? Porque ya habían conseguido lo que estaban buscando. ¿Qué era lo que estaban buscando con esta loca danza? Lo que estaban buscando era atontar a la mente, que se canse la mente, porque la mente comienza a dar sus instrucciones, lo que nosotros llamamos pensar. Entonces uno no piensa cuando te asalta un pensamiento, pues uno piensa cuando uno jala y llama a determinado tipo de pensamiento. Entonces, en ese instante, en ese momento, cuando lo veías parar, porque habían otros que seguían. ¿Por qué seguían bailando? ¿Por qué seguían danzando? Porque todavía no habían despertado. Porque todavía no habían logrado la meditación. Entonces el que lo lograba se quedaba parado, observaba la información y ahí se quedaba. Podía ser 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Eso no interesa. ¿Por qué? Porque como ya cansaste a la mente, no obedeciéndola y utilizando como instrumento a tu cuerpo físico, la mente, acuérdate de una cosa, necesita de energía para poder seguir dominándote. Si no tiene esa energía, no te puede dominar. O sea, esa es cuestión de minutos, nada más, porque la gente tiene mucho miedo de hacer meditaciones por los pensamientos que le asaltan. Pero acuérdate de una cosa, ellos necesitan energía para seguir dominándonos. Y entonces cuando tú no se lo das, ellos se ven obligados a desaparecer, porque si no desaparecen, siguen gastando energía que ya después no van a tener y se mueren. Ellos no quieren morir. Y ahí es donde viene el despertar de la conciencia con este tipo de danzas. Es lindo, es hermoso, es bonito ir entendiendo cómo es que las diversas culturas, diferentes en diferentes países, en diferentes lugares, han estado buscando el despertar de la conciencia porque saben de su poder. No es una cuestión de nada más decir Om,
y con esa la haces linda. No, eso es muy pasivo. Hay montones de formas para poder adquirir esos estados de conciencia superior, ¿no? Esos estados meditativos, porque uno dice voy a hacer mi práctica y me echo en mi cama o en mi sillón y me relajo y la hago linda. No, señor, uno cuando ya se va acostumbrando a la cosa, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo te obedece y entonces comienzas a tener chispazos de meditativos constantes, diarios, como si nada. ¿Por qué? Porque ya estás comenzando a trabajarlo. Esa es la danza de los derviches. Te cuento otra, los koanes. ¿Cómo es esto de los koanes? ¿No? Porque fíjate, hay diferentes formas, hay diferentes maneras, el resultado es el mismo porque es lo que se persigue. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los koanes? Con los koanes pues te dicen, te hacen preguntas que no tienen respuesta. Y entonces con eso mayormente lo hacen los occidentales. Una pregunta que no tiene respuesta. La mente siempre te va a decir, para todo hay respuesta. La mente siempre te va a decir eso. Para todo hay respuesta. Sí, para todo hay respuesta cuando no piensas. Porque ya estamos hablando de que el pensamiento es hacerse una pregunta. La mente se hace preguntas para obtener una respuesta. La conciencia no, la conciencia es, la conciencia sabe. La conciencia no piensa. La conciencia sabe simplemente cuál es la verdad. A eso se refiere la verdad os hará libres. Entonces, cuando uno piensa, está escuchándose y cree que se está escuchando a sí mismo, pero no es así. Estás escuchando a estas entidades psíquicas creadas por ti mismo. ¿Ves? Y entonces por ahí uno comienza a decir, voy a ver mis opciones. No, la conciencia no ve opciones. ¿No ves que no piensa? En cambio nosotros con la mente sí. ¿Te das cuenta de lo fabuloso, el kit del asunto, de la maravilla de la que yo te estoy hablando? Eso es la verdad, os hará libres. Y eso se hace con la conciencia. La mente no, porque la mente piensa y la mente busca un resultado y escoge cuál es lo que le parece más inteligente. ¿Estás comprendiendo? ¿Estás entendiendo la gran diferencia entre lo que es mente y conciencia? Muy bien. Entonces, en los koanes, ¿qué significa? Te hacen una pregunta, ¿no? Y tú tienes que seguir esa pregunta constantemente hasta que haya una respuesta. ¿Qué sonido tiene cuando tú, con la palma de tu mano izquierda, palmeas, pero sin la palma de la mano derecha? Y entonces ahí uno se jala los pelos y dice, pero ¿qué sonido va a haber si yo no estoy palmeando nada? Solamente estoy utilizando una palma de la mano y la otra palma no está juntándose, porque si se juntan las dos, ya hay un sonido. Pero si tú haces uno con uno nomás y el otro no lo utilizas, no va a haber ningún sonido. Pero la pregunta es, ¿qué sonido tienes? La mente te va a decir, es el sonido del silencio. Eso te va a decir la mente, pero ese tampoco es la respuesta. ¿Me entiendes? Quiero que entiendas claramente cuál es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque tú en este momento, tú me estás escuchando con tu mente y tu mente te va a dar respuestas que al final no están, no son. O de repente tú en este instante te va a pasar lo clásico, lo que le sucede a la gente cuando está acercándose a algo bueno. Comienzas a bostezar. Comienzas a bostezar. Ese es el indicio de que tu mente ya se siente atrapada. Eso no es nada malo, porque ahí te hace creer que yo, como enseñándote esto, yo soy el que está equivocado. Te hace creer eso. ¿Y cómo te hace creer eso? Su artimaña más fantástica que tiene es el bostezo, el aburrimiento, este tema no me gusta. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ya, y todas esas preguntas que te alejan de la verdad, ya, esa es la mente, esos son esos elementos psíquicos. Entonces, esos son los koanes. Koanes existen un montón, un montón. Pero yo lo que quiero es llegar a todo lo específico, ya, eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Entonces, los koanes vienen a hacer preguntas que no tienen respuestas. De ahí vienen los rosarios, que ya lo hemos explicado varias veces, ¿no?
los rosarios que uno cree que eso lo usa pues la cucufatería, especialmente las damas ya de edad que buscan a Dios de una manera equivocada, y entonces agarran su rosario, las cuentas del rosario, y comienzan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu... Ahí están. O si no, Ave María Purísima, Ave María, y están con el Ave María, o en el creo en Dios Padre Todopoderoso, o en el credo, en fin, se buscan su oración, ¿no? Y entonces la gente cree, hasta el día de hoy cree, que el rosario se ha hecho para orar y no pasarte de la raya con la cantidad de oración que has hecho. Y eso no es verdad, eso no es cierto. El rosario ha sido creado para aburrir a la mente y entrar en ese estado de meditación. Entonces tú comienzas con el Padre Nuestro, porque escúchame, el Padre Nuestro no es una oración como te han contado el cuento. El Padre Nuestro se da en estados meditativos. Yo lo pongo eso en las tres montañas. En mi libro Las Tres Montañas explico lo que es el Padre Nuestro y cómo es que se debe de meditar. ¿Te das cuenta? Entonces antes ni siquiera terminaban con las cuencas, ¿no? Terminaban. ¿Por qué? Porque entraban a repetir el Padre Nuestro. Yo te pongo este ejemplo. Entraban a repetir el Padre Nuestro, pero buscando un estado meditativo y el significado. Entonces ahí nomás en una cuenca o en dos cuencas ya lograban algo. Ahora no sé cuántas cuencas, porque nunca he sido religioso yo. Yo no soy de ese tipo de religión que es básica, llana, nada más, que no te enseña nada. Nunca he sido religioso. Que he creído en Dios toda mi vida y que lo he buscado toda mi vida, sí. Entonces, no sé qué cantidad de cuentas tendrá, pero la idea de eso no es repetir a la paporreta el Padre Nuestro o el Ave María o el Credo, sino es buscar que se aburra, que se canse la mente. Una vez que se cansa la mente, suelta la conciencia y entras en estados meditativos y de ahí tienes una respuesta. Que ya sea que quieres inventar algo, que ya sea de que tienes que tomar una decisión corporativa, ya sea de que has visto a una señorita y tienes duda de que si es que te puedes casar con ella o no, o que ella es En fin, no tengo idea. Lo que tú llames felicidad. O las decisiones que uno por sí mismo, porque toda la vida, en la vida hay un montón de cosas hay un montón de preguntas que uno se hace y tiene que decidir y no puede decidirlo solo. No sé si te ha pasado a ti, yo creo que sí. Entonces para eso están los estados meditativos. ¿Por qué? Porque la meditación no piensa, la meditación sabe. La meditación es, la conciencia es. Y para llegar a la conciencia, el intermediario viene a ser la meditación. Tú no sabes meditación, no vas a despertar conciencia. Oye, Guillermo, pero tú nos has enseñado a la eliminación de los defectos. Sí, cuando uno elimina los defectos, sigue sin conciencia. Pero ¿cómo va a ser posible si yo ya estaba eliminando un montón de defectos? Porque mira, llegado el momento, y eso lo explico yo en Las Tres Montañas, se desprenden esos elementos psíquicos de ti. Un montón. Eso quiere decir que tus estados de conciencia ya lo han desprendido, que tu mente está libre en un gran porcentaje. Está libre. Pero están borrachos de tantos siglos, ¿no? De tantas vidas anteriores, que no se puede despertar. Pero sí, la conciencia es parte de Dios, sí, pero hay leyes. Sí, pero hay leyes. Y ese es tu trabajo. Y entonces cuando uno hace eso, ya eliminaste al defecto, y por decirte, ya te has dedicado todo un año a eliminar defectos, y tú no ves ningún cambio en ti, no ves ninguna lucidez en ti, no te has vuelto más inteligente, y la promesa es esa, estar más despierto. Y entonces, ¿por qué es que está fallando el asunto? Porque esa conciencia, que si bien es cierto, ya está liberada, se ha quedado borracha, emborrachada. Entonces hay que terminar de liberarla en el silencio total.
para que esa parte de esa conciencia dormida, todavía dormida, a pesar de que ya no hay captores que lo agarren, esa conciencia dormida se va a juntar con ese pequeño grado de conciencia despierta que todavía tenemos cada uno de nosotros. Si tú estás escuchando este programa y te interesan otro tipo de programas que son similares, entonces quien te ha llevado hacia ese canal es ese pequeño porcentaje de conciencia despierta, que es tu espíritu. Entonces tienes que despertarlo aprendiendo meditación. Si tú no aprendes meditación, no despiertas nunca. Entonces esto lo sabían, por ejemplo, los antiguos con esto de los rosarios. ¿Te das cuenta? O los ermitaños, pues, ¿no? Los ermitaños andaban creyendo. Tú has visto, pues, esas películas donde hay muchos maestros que están ciegos, ¿no? Y son varios ciegos. Y entonces uno dice, ¿pero por qué el maestro tiene que ser ciego? Porque esa gente eran ermitaños. Y el ermitaño de verdad se metía en una cueva, de verdad, porque así pues hay gente que no entiende lo que es la cueva. Entonces esa gente buscando inocentemente el despertar de la conciencia, se metía a una cueva y no tenía a nadie. Y de repente por ahí le pasaban algún alimento muy somero, agua, pero sin hacer ruido. Entonces él estaba pues buscando en la oscuridad dentro de la mente ese estado de conciencia superior, ese despertar, casi sin comer. A eso se le llamaban ermitaños. Entonces esos ermitaños, llegado el momento, ya decían, porque pasaban algunos días, otros pasaban semanas, otros que ya eran más hechos a esa realidad, se pasaban meses. Y tú sabes qué es lo que pasa cuando uno sale de la completa oscuridad, se adormecen los ojos. Y en ese tiempo ellos, para que sean ermitaños de verdad, estaban en las alturas de algún cerro. Y muchas veces esos cerros, como había frío, había nieve. La nieve es blanca pura. Entonces estos señores cometían el error de abrir la puerta, abrir la piedra, sabe Dios qué, lo que hacía de que nadie entrara y ellos mismos no podían salir de la cueva. Lo abrían abruptamente, veían al sol, veían a la nieve, y como ellos tenían tanto tiempo en la oscuridad viendo negro, se impactaba de una manera abrumadora a los ojos y lo quemaba todo. Y ahí es donde ellos se volvían ciegos de un momento a otro. ¿Por qué? Porque no lo captaban, porque no lo sabían, no estaban preparados. Estaban metidos en la onda de la espiritualidad sin entender lo que es la biología y la realidad de la naturaleza. Por eso es que terminaban ciegos. Terminaban con cierto tipo de condición mental superior. Evidentemente no la alcanzaban totalmente, por eso es que pasaban por este problema, otros sí. Entonces, por eso es, ¿no? Entonces de ahí es donde vienen, por ejemplo, otros. Porque una cosa es despertar la conciencia para tener poderes y otra cosa es convertirte en un atleta de la mente, que es lo que la mayoría de gente le gusta hacer para poder adquirir adquirir poderes. Y esos señores, ¿quiénes son? Los faquires, pues. Los faquires buscan el despertar de la conciencia, pero hasta la mitad del camino nomás, y después se embelezan con sus propias majaderías y con sus propias malcriadeces. Porque un faquir, tú lo ves que se echa en una cama de clavos, ¿no? Y no le pasa absolutamente nada, y se duerme encima. Otro faquir de repente se mete a un cajón, a un ataúd, donde se meten a los muertos, los entierran 3 días y ya se murió. Lo desentierran 3 días y el hombre sale vivito y coleando sin ningún problema. Y es verdad. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es elástico y a la vez muchas veces no necesitas comida y muchas veces no necesitas oxígeno. Se disminuye. Tú cuando duermes, observa bien,
cuando tú duermes, tú necesitas un mínimo de aire. Un mínimo, por decir un 10%. Ya ellos aprenden a tener un 1%. Entonces, ya ellos después de 3 días no mueren, a pesar de que no han tenido oxígeno circundante y han tenido muy poquito, con eso viven, es suficiente. Entonces uno dice, wow, es un milagro. No, es una realidad que uno puede lograr siempre y cuando sepa hacia dónde se va dirigiendo, ¿no? Ellos son atletas de la mente. Eso es entonces ahí, por ejemplo, otras cosas, es ellos, tú has visto, ¿no? Esos mismos faquires agarran a una cobra, que es una serpiente cobra, pero brava, te pica y pues te puedes morir en menos de un minuto, ¿no? Y entonces uno lo ve que ellos están así, con la serpiente, y uno anda creyendo pues que la serpiente lo obedece. No. Entonces ellos agarran con una pequeña flauta, hacen de que la serpiente, si ellos mueven la cabeza, se mueven la cabeza, la serpiente se hipnotiza y mueve también la cabeza. Mueve también. ¿Por qué? Porque el estado mental de ese fakir domina, se junta con la serpiente y la domina. Ese es el final del ser humano. Dominar a la naturaleza. Jesús lo decía en la Biblia. Yo vine y ya dominé al mundo. Pero uno anda creyendo que dominio del mundo tiene que ser con ejércitos, tiene que ser... No, es un estado mental que ya sabes que es el intermediario de la conciencia, por eso es tan importante despertarla, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. O también, por ejemplo, tú has visto que eso salen hasta en los documentales, ¿ah? De que ellos comienzan con esa misma flauta, hacen que una soga comience, parece una serpiente, y comience a subir, comienza a subir la soga, y después la soga se pone rígida, porque todo el mundo sabe que la soga pues es flácida, ¿no? Se pone rígida y el fakir puede subir por la soga hasta un segundo piso, unos 10 metros tranquilamente, y no pasa nada, la soga le obedece. ¿Por qué? Porque acuérdate de una cosa, el mundo es mental. El universo es el pensamiento constante de Dios. Y nosotros vivimos por Él, con Él y en Él. Ya está, solucionado el problema. Y todo tiene conciencia. Todos los átomos, todas las cosas tienen energía, materia y conciencia. Entonces ellos han llegado a un cierto nivel mental. Escúchame bien, porque es el intermediario de la conciencia. Han llegado a un cierto tipo de disciplina, por eso es que se le dice pues atletas mentales. Pero no han terminado el recorrido porque les gusta, se embelezan con ese tipo de situaciones. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas que puedes hacer. Nosotros los occidentales no necesitamos subirnos a una cuerda, volverla rígida, ni dormir en cama de clavos, y menos estar enfrentándonos a una serpiente. Pero esa es una parte para que uno pueda entender, cuando uno tiene dominio sobre sí mismo, qué es lo que puedes hacer. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Cómo es que hay tanta gente que se ha dedicado a cultivar su mente para hacer de que la conciencia fluya, salga ese genio maravilloso que haga el dominio de todo? Acuérdate de una cosa, el dominio de todo no significa dominar a las otras personas, porque eso es magia negra, ya no es conciencia, ya es otra cosa, que yo con mi poder voy a traer a la chica más guapa de mi barrio y con ella me voy a casar, ya no es conciencia. ¿Entiendes? Ya no, que ya con esto voy a hacer a mi jefe que me suba sin estudiar, que me suba de nivel y me aumente el sueldo. Ya no es conciencia, eso es magia negra. Entonces hay que entender muy bien de qué cosa estamos hablando y qué significa exactamente el poder de la conciencia, ese genio maravilloso. Cuando uno hace mal, ya sabemos que ese mal, tarde o temprano, nos va a enseñar y va a venir el doble de malo para nosotros. Y eso no es negocio. Acá lo que tenemos que entender es que se tienen que utilizar esos dones, esas virtudes, esos talentos
para el bien, tanto de nosotros, de nuestra familia, y ya después para los demás, o ya no sé, a cómo te alcance. Pero ese dominar del mundo tiene que ver con el aprender a dominar primero, a dominarse a sí mismo. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. De eso se trata. De eso se trata. Entonces, cuando uno comienza a hacer su trabajo de meditación, primero tienes que tener una disciplina de mantenerte en el presente. También tienes que tener la disciplina de la autoobservación, que vas mirando para afuera y vas mirando para adentro. Y después de ahí ya vas a comenzar a crear, recrear, ¿no? El recreo, cuando hablan de recreo, uno piensa de que el recreo solamente es momento de esparcimiento. No, cuando uno está trabajando en algo, uno necesita un recreo, porque en ese momento de esparcimiento es donde más fácil te vienen esos estados de conciencia superior. Por eso se dice recreo, y lo estoy creando yo. O recrear, lo estoy creando yo. Pero eso tiene que ver con un estado, pues, no rígido. ¿Ves? Eso no es porque a mí mucha gente me pregunta, ¿y cuánto tiempo tengo que estar haciendo meditación? ¿1 hora? No rígido, no puedes estar 1 hora. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo ligero, algo suave, algo recreativo para ti. No tiene que ser un trabajo, no lo tienes que ver así. Tienes que verlo como algo recreativo, como un juego, como algo que poco a poco te estás acostumbrando y te gusta hacerlo. ¿Entiendes? Esos estados emocionales son fundamentales para que este tipo de cosas sucedan en nuestra vida diaria. Para que haya una transformación real, tienes que ser feliz. Ya he dicho, la felicidad no es un regalo, la felicidad es una conquista. Pero esa conquista de la felicidad, tú tienes que acostumbrarte tanto a que por nada eres feliz, a que seas dueño de la risa fácil, porque se dicen en todas las literaturas espirituales el amor y el amor y el amor. No es que yo no creo en el amor, evidentemente creo en el amor. Pero el asunto está en que yo pienso de que para llegar al amor vamos a necesitar un paso más que el llegar a la felicidad. Y eso va a ser más complicado por mucho que estemos en el espejismo, creyendo de que nosotros amamos mucho a nuestros padres, amamos mucho a nuestra pareja, amamos mucho a nuestros hijos. No, somos limitados en eso. Entonces, por eso es que yo digo, si puedes lograr el amor bestial, qué bueno, es lo mejor de lo mejor. Pero yo pienso que el primer paso de la alegría y de la felicidad te garantiza llegar después al amor. Entonces, cuando uno se acostumbra a ser feliz, es la mejor oración, siempre lo repito y lo repetiré, la mejor oración que podemos nosotros darle a Dios es ser felices. Porque con eso estamos alegrándonos por su instrumento, por su creación, por lo que nos dio, por la naturaleza, y etcétera, etcétera. Ese es el mejor agradecimiento, es un agradecimiento sentimental. Eso es lo que tenemos que ver. Ya no necesitamos orar, ya no necesitamos hablar nada, no necesitamos decir nada. ¿Por qué? Porque ya con eso Dios ya lo sabe ya. Y entonces eso quiere decir de que nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para que haya más felicidad en este mundo. Así no lo creas. ¿Por qué? Porque la felicidad es contagiosa. Así como todos los sentimientos son contagiosos. Tú no te has dado cuenta, estás en la mesa, uno bosteza y los demás bostezan. ¿Eso es ¿Alguien te hizo algo? No, esas son las impresiones, que tenemos que estudiar las impresiones, pero a fondo. Esas son las impresiones. Tú ves a alguien bostezando y comienzas a bostezar. O si no, alguien te dice, oye, mira, me fui a la mar, ahí a San Isidro, donde hacen un ceviche bien rico, con su pescadito, su corvina, y ahí le pusimos el limoncito, su limón, estaba bien aderezadito, bien rico, lo comí con su leche de tigre, ¡qué rico! Y entonces, tú no tienes al ceviche, pero lo estás imaginando al ceviche y se te hace agua a la boca, comienzas a formar saliva. Y esa es una impresión.
Es una impresión biológica porque no tienes nada en tu mesa, pero estás creándolo con la imagen, estás creándolo con la imaginación. Ya, esas son las impresiones. Oye, tenemos que darle a fondo a las impresiones. Porque hay muchas de las impresiones de las que nosotros vivimos que son constantes, son rutinarias, son diarias. Y eso es lo que hace y nos impide que nosotros podamos imaginar mayor abundancia, mayor grandeza, más salud, más bienestar, más acercarnos con Dios, más tener el amor de nuestra vida a nuestro lado, ser feliz y todo lo demás. No nos imaginamos eso. Y entonces nos quedamos en una partecita nada más. ¿Por qué? Por esos estados repetitivos, porque si tú quieres algo, tú tienes que desligarte de lo rutinario. Y para que tú te desligues de lo rutinario, tienes que utilizar tus emociones y tus pensamientos de una manera adecuada. Y cuando se usan los dos, esa es la parte electromagnética, que es la que hace que sea la causa de un tercer factor que va a hacerte feliz según lo que tú llames felicidad. ¿Me vas entendiendo? ¿Me vas comprendiendo? Yo sé que sí. Entonces, esto que parece una disciplina un poco rígida, algo que uno no puede lograr y que no voy a poder, eso es una idea, es un estado de creencia, es una limitación, es un estado de hipnosis que te mete estos elementos psíquicos que tú mismo has creado. Entonces, ¿para qué te sirve la meditación? Para que comiences a crear otra realidad. Para que comiences a crear otra realidad. ¿Cuál es la que quieres? Hoy día estás ganando 4.000 soles. Bueno, tu realidad es que tienes que ganar 10.000 soles. ¿Tú te la crees? Y no me estoy riendo porque no lo vas a lograr. Me estoy riendo porque la gente no se cree a sí misma que puede ganar 10.000 soles si gana solamente 4.000. No se la cree. Ahí está tu cárcel, pues. Tu cárcel es la que te mete el tipo de tus pensamientos repetitivos y constantes. Entonces, cuando uno limpia todo eso, y entonces ya vas creando un estado de animosidad totalmente distinto y diferente que yo lo estoy llamando felicidad, porque ojo, lo que dicen tus pensamientos automáticamente tiene que tener tus emociones. Automáticamente. ¿Y qué es lo que quiere el espíritu? Ante esa realidad, enfrentarte ante cierto tipo de situación que te van a purificar y que te van a limpiar y que te van a elevar. Eso es lo que quiere. O sea que gana el cuerpo, gana el alma, gana el espíritu. ¿Y a eso cómo se le llama? O sea, tú puedes conversar con Dios con más facilidad, pero a la vez también tú dispones de más facilidades económicas. ¿Y de qué te hablo? Pues de la salud. Eso ni hablar, ya ni lo toco ya porque eso viene de por sí. Si eres una persona que estás enferma, con este tipo de práctica te curas, te sanas. ¿No ves que ya todo el mundo lo repite y lo dice? La cuestión está simplemente en el estrés. El estrés es el que mata. El estrés es el creador de todas las enfermedades. ¿Y qué cosa es el estrés? Es pensamientos constantes, pensamientos acelerados, pensamientos monstruosamente acelerados. ¿Eso qué significa? Falta de meditación, que la meditación es la paz, es no pensar y ya está. Y ya está. Quiero que te des cuenta de esa cosa. La cárcel, porque por eso que se dice la verdad os hará libre, eso quiere decir que estamos en una cárcel, que todavía no somos libres, ahí está, dentro de cada uno de nosotros y tenemos que aprender lo que es la meditación. Cuando uno aprende lo que es la meditación, te va a costar, por supuesto que te va a costar, ya te estoy hablando de la resistencia, eso es mejor todavía porque el pago es más grande, más abultado, más generoso, ¿qué más queremos? Así de que no te rindas. Va a llegar el momento en que uno va a decir, no puedo, no hagas eso. Sí se puede, todos podemos, sino de que hay algo velado ahí, que nosotros paramos, repite y no creemos ni en nosotros mismos. Pero sí podemos y sí lo vamos a hacer. Vamos a llegar a hacer este estado de conciencia superior llamado meditación, que es el despertar. Vamos a lograrlo
entendiendo y estudiando este tema. Si no lo has logrado entender totalmente, repítelo, vas a ver de que te va a ir lindo, que te va a ir bien, todos van a ganar, todos se van a beneficiar. Se beneficia tu cuerpo con la abundancia, el alma con lo que se alimenta y el espíritu con lo que ganamos dentro de los estados de conciencia superior. Que para eso hemos venido, para la liberación de la conciencia, para la evolución de la conciencia. ¿Y eso qué implica? Implica que tienes todo lo de arriba y tienes todo lo de abajo. ¿Qué tal? Ya, eso es abundancia. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.